Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase. Una vez más, de forma sincrónica, debido a los cortes de energía eléctrica, iniciamos las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Tenemos en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 4, Ecuador y los principios, perdón, y los conflictos mundiales, correspondientes al subtema número 1, implicaciones globales de Ecuador y el mundo y Ecuador y Latinoamérica. Tienen a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación las instrucciones en función del desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas. Primero mencionen los acontecimientos más relevantes del conflicto entre Ecuador y Colombia. Tienen que hacer un poquito de consulta y ustedes van a sacar los eventos más preponderantes, más importantes en cuanto al conflicto entre Ecuador y Colombia. La siguiente actividad dice cuál es la relación entre Ecuador y el mundo. La siguiente actividad mencione el proceso de inserción del Ecuador en la economía mundial. Y por último, desarrolle el siguiente organizador gráfico que tienen ustedes a continuación. Este es un ejemplo. Ustedes pueden utilizar cualquier, en función de figuras, pueden utilizar la que más ustedes quieran, pero ustedes pueden guiarse en la que tenemos ahí. Esto dice la consolidación de aprendizaje, identifica, dice, elabora un esquema similar en el cuaderno y ahí reconoce las relaciones del Ecuador con el mundo. Aquí tenemos Ecuador como parte central y de ahí con los Estados Unidos, con Europa y entre la región en América Latina con los diferentes países. ¿Cuál es las relaciones del Ecuador con el mundo? Eso ustedes tienen que ir aportando, tienen que generar este diagrama, mapa conceptual podría ser en el cual vayan organizando toda la información que se les solicita. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben desarrollar la rotulación de su hojita de tarea, eso es obligatorio, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Una vez que esto hayan hecho en la parte superior de su hojita, proceden a continuación a desarrollar todo el contenido de su trabajo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes por favor revisen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos una información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema implicaciones globales de Ecuador y el mundo, Ecuador y Latinoamérica, correspondientes a la semana 1 de fecha 25 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre. La fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Así que tienen un tiempo bastante cómodo todavía para presentar el desarrollo de esta actividad. Por favor, sigan cumpliendo a cabalidad todas las actividades que se les está habilitando. Por favor, sigan revisando. Tienen que estar pendientes de todas las actividades que se encuentren visibles en plataforma a fin de que desarrollen sin ninguna complicación y obviamente también lo desarrollen a tiempo. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea de la presente semana, de la presente actividad, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en función del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar analizando Ecuador y los conflictos mundiales. Ecuador ha tenido que soportar en la historia no solamente los conflictos de carácter regional, de carácter local, una vez separado de la Gran Colombia y al no tener su estructura limítrofe totalmente definida, obviamente tuvo diferentes conflictos, tanto con Brasil, perdón, con Colombia, como con Perú. Obviamente, una parte que teníamos igual hace tiempos, al inicio del periodo también limitábamos con Brasil, pero obviamente los diferentes conflictos y obviamente las actividades que se fueron desarrollando fueron cercenando y menorando la cantidad de territorio hasta obviamente tener la que tenemos, las dimensiones que tenemos en la actualidad. Pero para llegar a este punto, obviamente generaron una serie de conflictos, los cuales obviamente eran bastante perjudiciales, tanto para la parte social, para la parte económica, pues en función de estos prácticamente hubo un retraso total de toda la evolución que debía tener el Ecuador. Hubo un retraso en relación a la industria, a la economía, a la educación y una serie de cosas más, justamente porque teníamos este tipo de conflictos. Pero enhorabuena, en la actualidad creo que estamos ya con unas fronteras totalmente definidas y esto evitará que obviamente se generen conflictos a futuro que atenten contra nuestra integridad y paz social.
Pero no solamente ha tenido el Ecuador que ver con conflictos locales o regionales, sino también ha tenido una serie que soportar las dos guerras mundiales. Si bien cierto, el Ecuador no participó de forma activa y efectiva dentro de este tipo de conflictos, pero obviamente esto implicó una serie de cambios y retrasos también en cuanto, especialmente afecciones, en cuanto al mercado internacional, pues este obviamente al ser nuestros principales compradores de toda la materia prima, países industrializados como Estados Unidos y países europeos, al estar directamente estos países correlacionados con el conflicto, lamentablemente todo su arsenal económico, toda esa estructura económica, obviamente estuvo dirigida al 100% hacia la carrera armamentista para tratar de participar activamente en el conflicto que se había dado en esta época. Pero vamos a ver una serie de implicaciones globales, una serie de actividades a nivel general, las cuales obviamente han sido uno de los eventos más relevantes en cuanto al desarrollo también del Ecuador y su posicionamiento a nivel global. Y justamente vamos a ver las implicaciones globales a lo largo del siglo XX. El Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial. Por ello, los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión en nuestro país. Las guerras mundiales impactaron la economía ecuatoriana. En la Guerra Fría, el país tomó partido por Estados Unidos y llegó inclusive a romper relaciones con la Unión Soviética y los países comunistas. Como hemos visto anteriormente en clases anteriores, las corrientes neoliberales que dominaron en el mundo impactaron también en nuestro país. Varios conflictos internacionales también inciden en el Ecuador justamente a inicios del siglo XXI. En este sentido, vamos a hablar en cuanto a la posición del Ecuador frente al mundo entero. Sucesivos gobiernos del país han mantenido adhesiones a las políticas de Estados Unidos. Algunos de los presidentes norteamericanos como Kennedy y actualmente, obviamente en aquel tiempo, Obama, han tenido simpatías y respaldo en grupos representativos de la sociedad. Haber cedido a Estados Unidos una base militar en Manta y las propuestas de celebrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos han presentado mucha polémica, pero en general la opinión pública ha cuestionado las políticas norteamericanas de intervención en América Latina o el resto del mundo y ha rechazado la idea de mantener fuerzas extranjeras en el territorio nacional. En el Ecuador se ha visto con simpatía e interés del proceso de la Unión Europea y se ha generado creciente expectativa por el enorme crecimiento de la región Asia-Pacífico, ya que dice que ello será el centro económico del mundo. Obviamente la Unión Europea es uno de los estamentos u organizaciones de región, obviamente más importantes que ha tenido hasta la actualidad el mundo político, el mundo social, el mundo de los países. Pues, debido a esta estructura, obviamente, esto ha permitido que la mayoría de las estructuras políticas también mejoren la calidad de vida en esta región y obviamente el resto de países, el resto de regiones obviamente propugnan por tomar ese ideal que tuvieron los europeos al generar esta unión de estados europeos. En función de Ecuador y Latinoamérica, en el Ecuador se sintieron las influencias de los procesos latinoamericanos desde los años 60. La revolución cubana impactó en la sociedad toda. Los grupos de izquierda tuvieron a Cuba y a Fidel Castro como referentes políticos. La derecha aliada a los intereses norteamericanos vio a la revolución como un peligro y la combatió. En nuestros tiempos, el debate continúa, pero se acepta ampliamente que Cuba ha logrado éxitos importantes en educación y salud. Se ve bien por ello que ese país colabore con el nuestro, con equipos de alfabetizadores o con brigadas de médicos que tratan enfermedades como el cólera y otras epidemias. En algunos sectores del país, sin embargo, se ponen reparos a su sistema político. Las luchas de los pueblos contra las dictaduras han sido muy populares en el Ecuador, además del caso de los insurgentes cubanos contra las dictaduras de Batista. La opinión pública nacional estuvo a favor de los sandinistas en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí
en El Salvador, entre muchos de los eventos importantes que se han dado también de los grupos subversivos, de los grupos que lucharon obviamente en favor del pueblo, entre comillas también. En cuanto al conflicto colombiano, el conflicto que mayor impacto ha tenido en el Ecuador a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI es sin duda el de la vecina Colombia. En este país, desde los años 40, las condiciones sociales y políticas generaron una permanente situación de violencia. Grupos insurreccionales se han mantenido sobre las armas y han enfrentado violentamente al Estado colombiano. Hasta los años 90, esa situación habría tenido una influencia más bien reducida en nuestro país, que se veía como una isla de paz hasta ese entonces. Cuando el conflicto se ha agudizado y especialmente cuando se ha puesto en marcha el llamado Plan Colombia, respaldado por los Estados Unidos, Ecuador ha tenido que afrontar situaciones cada vez más complejas. Por una parte, la violencia e inseguridad de la sociedad colombiana han provocado una corriente de desplazados que pasan la frontera y llegan al norte del Ecuador en busca de seguridad y también de trabajo. La inmensa mayoría de ellos son gente de paz que ha venido a contribuir al crecimiento económico del Ecuador, pero también han llegado delincuentes. En el Ecuador, la opinión pública cree que el país debe condenar todo tipo de violencia y promover que se llegue a una solución pacífica de conflictos, especialmente dentro de este tipo de conflicto colombiano. Si ustedes se recuerdan en la historia, el conflicto colombiano es uno de los más largos de la historia. La creación o la estructuración de grupos paramilitares, de grupos subversivos, siempre estuvo a la orden del día. Colombia vivió un verdadero caos que muchos de ustedes habrán podido observar en las famosas series colombianas, especialmente una de ellas, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria, el patrón que lo dicen. Prácticamente este proceso fue uno de los más sanguinarios, un proceso histórico bastante sanguinario, bastante fuerte dentro de la historia colombiana. Muchas personas fallecieron a causa de la insurrección, a causa de grupos paramilitares, a causa de delincuentes. Prácticamente el país se vivió sumido en una violencia constante. Entonces, prácticamente este país, al estar colindando con nosotros en el Ecuador, también se convirtió en un proceso, obviamente, de dificultad, especialmente para la paz y la tranquilidad dentro de nuestro territorio. Eso es una de las características fundamentales dentro de uno de los conflictos más grandes y polémicos que ha durado mucho tiempo en la historia, especialmente de la región latinoamericana y del propio territorio colombiano. Hoy respiramos, entre comillas, un proceso de paz en Colombia, respiramos un proceso de tranquilidad, se ha firmado un proceso de armisticio, esto es un cese de fuegos, un guarde de armas, como se les podría denominar, en el cual obviamente se busca la reinserción de todas estas personas que en un debido momento estaban formando todos estos grupos subversivos, obviamente sean reingresados a la sociedad. Estamos en un ambiente de paz. Esperemos que esto continúe y se mejore, orientado siempre a este precepto, que es este precepto humano, que es la paz, la tranquilidad, a no generar violencia, no llegar a soluciones a través de las armas. Esto generará un proceso de tranquilidad en todo este proceso de actividades. Dentro de este contexto vamos a hablar también acerca del Ecuador y las dos guerras mundiales que tuvo que soportar, cuáles son las incidencias más importantes dentro de este proceso. En los años de la Primera Guerra Mundial, esto es en 1914 a 1818, el Ecuador sufrió restricciones en las importaciones de cacao, pero el colapso llegó cuando al fin el conflicto, los países europeos entraron en recesión económica, que no les permitía importar la materia prima para fabricar chocolates. Fue así como la guerra y sobre todo la posguerra influyeron en forma negativa en la economía ecuatoriana. El país entró en una crisis que duró hasta los años 40 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial durante los años 1939 a 1945, el mercado europeo para los productos de exportación fue seriamente restringido, fue seriamente afectado. Después del ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941,
fue que llevó a la guerra a Estados Unidos. La presión de la política de la buena vecindad del presidente Roosevelt llegó o llevó a los países latinoamericanos a apoyar a los aliados. La Conferencia Panamericana del Río de Janeiro de enero de 1942 promovió que la mayoría de los países, entre ellos Ecuador, declarara la guerra a los países del eje. En la conferencia de Río de Janeiro durante los años del año 1942, Ecuador fue presionado para suscribir el protocolo de límites con el Perú, en el que se dio buena parte de su territorio que había declarado por más de un siglo. Fue el precio que pagó nuestro país para que se diera un apoyo continental a la participación de Estados Unidos en la guerra. El país además permitió el establecimiento de una base naval y aérea estadounidense en Galápagos y en la península de Santa Helena. Entonces, obviamente, existieron una serie de actividades, una serie de etapas políticas y sobre todo económicos negativas en cuanto al desarrollo, especialmente de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, Ecuador no participó activamente con soldados, no participó con personal, pero sí obviamente tuvo que soportar una serie de restricciones, pues los países europeos y posteriormente la intervención de los Estados Unidos o la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial mermó o anuló todo proceso de comercialización en el mercado internacional, pues los países habían generado ya un proceso armamentista, habían generado ya un proceso de estructuración de fábricas orientadas a la producción de armas. Esto obviamente los países dentro de este conflicto vieron que este aspecto era necesario para el momento. Por ende, nosotros como países tercermundistas, como economías que recién íbamos desarrollando, que estábamos por despegar de todo el andamiaje económico, obviamente quedamos totalmente relegados de todo este proceso, afectados, pues nuestros productos, todo lo que producía el Ecuador, no pudimos exportar hacia el exterior y obviamente esto generó dificultades en cuanto a la estructura financiera. No, se desapareció totalmente los créditos. Al desaparecer los créditos, las empresas quebraron. Las empresas igual al no vender sus productos, materia prima o productos semi elaborados, prácticamente quebraron, cerraron y por ende muchas personas se quedaron en la pobreza y en la pobreza extrema. Esas son las condiciones en las cuales se desarrollaron todos estos procesos. Son fundamentales dentro del desarrollo histórico conocer cada una de estas etapas y las afecciones que han tenido hacia nuestro país, debido a que de estas características nosotros adquirimos conocimientos y sobre todo un proceso de racionalidad en cuanto al conocimiento de estos conflictos, porque no sería bueno que se repitiese otro conflicto de carácter a escala mundial. De que nos afecta, nos va a afectar y ustedes verán las noticias a nivel internacional cómo se están manejando en torno ya a ensayos nucleares en función de todos estos procesos que se vienen dando. De darse estos procesos bélicos, prácticamente nosotros como pueblo seríamos uno de los más afectados dentro de todos estos conflictos que se van dando a nivel internacional. Esperemos que con la Organización de Naciones Unidas, de las cuales Ecuador es fundador y también parte de esta Organización de Naciones Unidas, juegue un papel fundamental en busca de la paz y la tranquilidad entre las potencias mundiales, a fin de que, obviamente, regresemos a una relativa calma en el desarrollo de todos estos procesos de pacificación y obviamente se genere un proceso de estabilidad económica, que también es lo que a nosotros nos permite respirar de una mejor manera desde el punto de vista económico. Si se ve este conflicto, prácticamente nuestra economía se va totalmente al piso. No hay circulante, pues los países extranjeros no van a comprar nuestros productos porque obviamente ya se involucran en el conflicto y esto va a generar una serie de problemas también dentro de la región, no solamente en el Ecuador, sino dentro de la región latinoamericana, pues todos nosotros en Latinoamérica estamos considerados países tercermundistas. Eso quiere decir países que solo producimos materia prima para el desarrollo de productos elaborados
Esto ya es en grandes fábricas, en países industrializados. Estas son las características más importantes que nosotros hemos podido ver, hemos podido analizar dentro del contexto histórico de Ecuador y los conflictos mundiales, cómo se ha ido estableciendo, los impactos globales, especialmente en la economía, cómo se va afectando el Ecuador y en el mundo, cómo nosotros hemos tenido que ceder determinadas cosas, obviamente en función de buscar una mejor estructuración en cuestión de la economía global y el posicionamiento, el bienestar de cada uno de nosotros como ciudadanos. En Latinoamérica, obviamente Ecuador también ha jugado un papel fundamental en cuanto a determinados conflictos, muchos de ellos por ideologías políticas, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, en las cuales ha estado inmiscuido. Y el conflicto colombiano, uno de los más grandes, más importantes, hoy vivimos, como les había dicho, una relativa y aparente paz. Esperemos que así continúe por muchos años más y que los hermanos colombianos, obviamente, dentro de su país, dentro de sus fronteras, obviamente busquen ese equilibrio económico y social que les permita superar esta etapa oscura que tuvo también Colombia a través del proceso de armamentismo. Una de las características finales que hemos visto es el Ecuador y las guerras mundiales. Eso, obviamente, como les había mencionado desde el inicio, este tipo de participación, activa o inactiva, obviamente generó un proceso bastante negativo en el desarrollo económico de nuestro país. De esta manera, señores y señores, llegamos ya al final del proceso de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden que ya tienen activadas todas las actividades correspondientes a esta tercera semana. Espero que les vaya súper bien. Esperemos que de cierta manera trate el Estado busque las estrategias necesarias para que obviamente solucionen este problema de electricidad que también nos está llevando a un colapso económico. Lamentablemente la falta de administración y de la actividad propia y efectiva hubiesen evitado tranquilamente este tipo de apagones, pero lamentablemente no se dio así y hoy estamos soportando, hasta ahora todavía estamos soportando 8 horas de corte de energía eléctrica, dividido en 4 horas separadas. Entonces, es por eso que nosotros no podemos participar de forma directa como se lo ha venido haciendo, pero esperemos que para la próxima semana ya no me vuelvan a cambiar el horario y ahí sí tendremos nuestras clases normales. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente hora.